analista de los temas que tienen que ver con esta materia. Doctor, qué gusto enorme, le saluda Alberto Quintana. Estoy junto a Verónica Landete y precisamente yo marcaba hace un momentito, ¿no?, el hecho de que esta semana uno de los eventos informativos, de los hechos noticiosos que marcan la agenda en los medios es lo que tiene que ver con esta convocatoria a audiencia pública que hizo la Corte Constitucional para tratar mañana martes por un lado y el jueves 20 por otro, en esta misma semana, tratar el contenido de los decretos ley que ha enviado el señor presidente de la República. Básicamente, ¿qué análisis podemos hacer a esta hora respecto al alcance de este contenido y obviamente la mecánica que utiliza la Corte Constitucional para ir dándole... avanzando en el control constitucional que le compete? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Alberto, buenos días, Verónica, y a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso medio de comunicación. Lo primero, efectivamente el Ecuador vive un tiempo diferente, pero constitucional. El Ecuador vive un tiempo diferente, pero ajustado al ordenamiento jurídico. Un tiempo diferente, pero donde está vigente la Constitución del Ecuador. Y yo he empezado sosteniendo aquello, porque no implica ni carta abierta para el presidente de la República este tiempo de vigencia de la muerte cruzada, pero tampoco implica carta abierta para la Corte Constitucional este tiempo de muerte cruzada. Y digo esto porque efectivamente el órgano de control constitucional, la Corte Constitucional, está convocada a realizar un control técnico, un control y un examen de valoración constitucional de las propuestas de decreto ley que el Ejecutivo envíe a esta para que haga su dictamen. Y efectivamente, la Constitución de la República, en su artículo 148, determina que la Corte Constitucional ha de realizar un dictamen previo de constitucionalidad de aquellos decretos ley de urgencia económica enviados por el presidente. En este tiempo, la Corte se ha equivocado. Y se ha equivocado mucho. Y no únicamente porque lo diga yo, sino porque incluso lo dicen los mismos jueces que se han quedado con votos de minoría concurrentes en la decisión y que critican el hecho de que la Corte Constitucional ingrese a valorar lo que no debe valorar. Cuando la Corte Constitucional ha hecho este examen, esta valoración sobre si hay urgencia económica. Y eso es que no le corresponde a la Corte. La urgencia económica es calificada por el presidente y es porque así se llaman estos decretos en el derecho constitucional, urgentes económicos. En el presidencialismo, pues es el Ejecutivo quien conoce qué es lo urgente y qué es lo que las finanzas e ingresos del Estado lo requieren. Esto decirlo de primera parte, Alberto, y efectivamente el día de mañana martes está convocada nuevamente una audiencia para tratar sobre el tercer decreto ley enviado por el Ejecutivo, el 323UE, singularizado así en la Corte Constitucional, que refiere a los denominados créditos educativos. Y el día jueves hay otra audiencia respecto del decreto 423UE, singularizado así en la Corte, que es sobre lo que se denomina técnicamente reestructuración empresarial, que es básicamente dos propuestas que ha enviado el Ejecutivo justificando su urgencia, su necesidad y que son de un ámbito económico para el país. Ahora, ¿hasta qué punto entonces debe ser, hasta qué punto debería de llegar ese análisis técnico, jurídico, constitucional que debe hacer la Corte para que precisamente no rebase esa línea, ¿no?, esa línea delgada? Porque usted anota muy bien, ¿no? Por un lado, se trata de mantener este ordenamiento constitucional en el país, que el jefe de Estado pues no tenga pues un área en el cual nadie esté controlando pues las decisiones que toma,
pero por otro lado, precisamente que este cuerpo colegiado que lo integran pues los vocales de la Corte Constitucional, los jueces constitucionales, pues justamente tampoco no se excedan. Tenemos un problema, Alberto. Y el problema es de que la Constitución ha configurado bajo la reflexión de que los jueces constitucionales van a actuar con una lógica jurídica, un razonamiento adecuado. La Constitución ha establecido que toda decisión de la Corte Constitucional se convierte en precedente obligatorio, se convierte en jurisprudencia que debe ser acatada, observada, y no podemos no mirar aquello. Y yo aún más como constitucionalista lo digo así, hay que respetar el orden constitucional y en consecuencia hay que respetar esta regla constitucional que he empezado reflexionando, que es que todo lo que la Corte Constitucional haya decidido, la jurisprudencia que ésta nos dé, se convierte en un precedente de obligatorio cumplimiento. Esto es lo primero. ¿Y por qué es un problema, Alberto? Es un problema porque la Corte se equivocó. Y en el dictamen que ya realizó respecto de los anteriores dos decretos ley del Ejecutivo, ya hizo lo que no debió hacer. Ya valoró la urgencia económica. Y en consecuencia, hoy volverá a realizar respecto del decreto 3, 4 y los que vengan subsiguientemente. Es decir, la Corte Constitucional cumplirá su precedente. Y en esto hay que ser coherentes. Si bien es cierto, podemos criticar académicamente de por qué sostenemos que la Corte se ha equivocado, no quita aquello que la Corte ya ha realizado un precedente constitucional, que la Corte ya realizó jurisprudencia que debe ser observada por todos los ecuatorianos y por el presidente de la República. El presidente tendrá que ajustar, yo en efecto veo que así lo ha hecho en sus propuestas de decreto ley, tendrá que ajustar sus argumentos, sus razones y las disposiciones de los distintos decretos ley a lo que quiere la Corte. ¿Qué quiere la Corte? Mira, que sea urgente, que haya una suerte de inminencia en la necesidad de arreglar aquello, que no se puede esperar a la siguiente asamblea. Bueno, yo creo que ahora las dos propuestas de decretos ley que ha enviado el presidente, tanto créditos educativos cuanto reestructuración empresarial, expliquemos sencillamente. Los créditos educativos se refiere a una suerte de facilidades de pago e incluso llega a condonación en el pago, es decir, a liberación de la obligación, a aquellas personas que demuestran haber tenido, ¿no?, un crédito educativo para los estudios y que hoy tengan situaciones complejas como discapacidad, como enfermedades catastróficas, etcétera. Esto es urgente, esto yo creo que no hay mucho en qué perderse y esperemos que la Corte en su valoración de la urgencia no lo haga. Es un tema eminentemente necesario para un grupo social. Y el otro tema, que es la reestructuración empresarial, se refiere a procesos, apreciado Alberto, que agilizan la posibilidad de que las empresas hagan una suerte de reconfiguración en la administración, en la gestión, en la producción y también en la posibilidad de pactar sobre las deudas que éstas tengan. ¿Para qué? Para conservar el empleo de la gente y para que las empresas no tengan que caer en insolvencia o en quiebra. De hecho, dice el decreto que será para aquellas empresas que se encuentran en una inminente insolvencia, en una inminente quiebra posible en el Estado. Entonces, claro, yo creo que la valoración de la urgencia, si recuperamos las mismas palabras que ha utilizado la Corte Constitucional, la Corte ha dicho que la urgencia es aquello que es inminente, que no se pueda esperar. Yo creo que entonces estaría justificado estos nuevos dos decretos ley. Pero la Corte además, y lo que siempre debió hacer, y hasta ahí debió llegar, lo que sí tiene que mirar, es la compatibilidad constitucional, Alberto. Es decir, que en ambos decretos no existan disposiciones que sean contrarias a los valores, a los principios o a las reglas constitucionales, que estén en armonía, en coherencia con la Constitución. Esto es lo único que debió hacer la Corte siempre. Bueno, la Corte ha ido más allá. La Corte quiere además mirar que sea urgente y que sea económico.
aquello no es un rol de un juez constitucional. 7:15. Permítame, estamos conversando con el doctor José Chalco Salgado. Verónica Landeta con otras inquietudes. Un buen día, doctor. Y bueno, y con lo que usted dice, hay una percepción de ciertos sectores, no es generalizada, pero hay una percepción de ciertos sectores que la Corte Constitucional se ha convertido en el nuevo organismo que le pone un stop a todo lo que hace el Ejecutivo. Pues recordemos que el Ejecutivo lleva la muerte cruzada por esa total fricción que tuvo con la Asamblea y pues que definitivamente pues no logró tender puentes de comunicación. Y ahora la gente, ciertos sectores tiene esa percepción de que la Corte, o por ir a un análisis extremo de lo que le compete, definitivamente pues genera esa sensación de que también le frena al Ejecutivo en ciertos decretos ahora que él quiere obviamente pues pasar. Mire, Verónica, yo creo en un derecho constitucional riguroso, serio, que respete las instituciones, que respete los principios y que sea, insisto, muy técnico y riguroso. Pero cuando usted encuentra argumento sobre argumento, reflexión sobre reflexión, para relativizar todo, para relativizar y terminar inobservando disposiciones muy claras, bienvenida la adjetivización o la calificación de cuáles son las razones reales que pueden esconder ese proceder. Déjeme contarle algo que va a dar respuesta a lo que usted me está consultando aún más. En este mismo año, en el año 2023, en un dictamen existente de lo que hablábamos con Alberto, un dictamen preexistente, un precedente, que es el 123 OP, 123 OP. La Corte Constitucional, en su reflexión 58 o párrafo 58, expresamente dijo, la Constitución, estoy leyendo, la Constitución le otorga al presidente la facultad exclusiva de calificar qué proyectos de ley considera que son urgentes en materia económica. Eso dijo la Corte. Este año, hace pocos meses, en el mes de enero-febrero. Okay. Cuando usted se aparta de ese precedente y hace un argumento y una reflexión que relativiza todo, que hace que inobserve su propio precedente de meses atrás, yo creo entonces que es justo, que es coherente, y eso sí, es de buena fe lo que usted ha señalado, que distintos sectores sostengan que ha cambiado el rol de la Corte Constitucional y ha tenido y ha optado por un rol distinto, un rol diferente quizás de obstrucción, que yo no creo, y debo decirle con mucha franqueza, yo espero que eso no sea lo que está sucediendo con los jueces de la Corte Constitucional. Quisiera que eso no sea. Yo conozco a la Corte, he litigado en la Corte Constitucional, hay fallos siempre polémicos, hay otros que no lo son tanto, pero en este momento sí vemos una repetida falta de rigurosidad en el análisis constitucional. E insisto, no solo porque lo digo yo, porque los votos de minoría también lo dicen, y eso es importante mirarlo. Vea que estamos en esta situación por un juicio político en donde se dio un dictamen de admisibilidad muy equivocado, errado, que no debió nunca darse por violaciones al debido proceso y porque no existieron ni siquiera los mínimos procesales que la Corte se equivocó y dijo haber existido. Claro, es que hay que analizar en profundidad, porque definitivamente la muerte cruzada nos llevó a esto, ¿no? Y obviamente los anteriores precedentes pues también le llevó al Ejecutivo a esa muerte cruzada y hay que analizarlo bien. Quizás a lo mejor la postura de la Corte Constitucional es porque tiene que extremar medidas, análisis, porque no hay una asamblea. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser la suerte de estos decretos ley? Los que pueda emitir el Ejecutivo hasta cuando pueda. Vea, yo creo que hay que ser claros en algo, bro. Cuando la Corte valora la urgencia económica en los últimos dos dictámenes, 1 y 2 UE23, lo que hizo fue señalar de que la urgencia tiene que mirarse efectos inmediatos y que en este tiempo que no haya asamblea sean necesarias las disposiciones normativas. Eso dijo la Corte Constitucional y yo creo que está equivocada.
Primero, por lo que ya señalábamos, no debía entrar a valorar la urgencia económica. Y dos, porque si va a valorar la urgencia económica, hay que leer un poco más sobre macroeconomía. Cuando usted tiene medidas económicas estatales, las medidas económicas estatales no son para 2, 3 meses o mientras le dure la muerte cruzada, presidente. Las medidas macroeconómicas son de efecto inmediato, mediato y a largo plazo. Recordemos, ecuatorianos, en el año 99 y en el año 2000, cuando se perfecciona la decisión de la dolarización. Nadie puede negar que el efecto inmediato de la dolarización fue en los meses siguientes. Sí, sí, sí. Pero hoy que han pasado 20 años, la dolarización sigue teniendo efectos macroeconómicos en el país y microeconómicos en los ecuatorianos. Entonces, no existe decisión económica posible que solamente dure 2 meses o que solamente dure mientras no haya asamblea. Esto es casi que ridículo, apreciada Verónica. Por eso es mejor que los jueces constitucionales vayan a donde deben ir y no más allá, que miren lo que tienen que mirar, que es el examen constitucional. Pero entrar a valorar la urgencia económica puede hacer que cometamos estos equívocos tan sencillitos como el que acabo de citar en un ejemplo. Claro que sí. Bueno, y ahí está un poco, hay que estar alerta en todo caso, pues, y ver cuál definitivamente sería esa vía, ¿no? Ese camino de estos decretos. Recordemos que igual, pues, después del proceso de elecciones, pues ya tendremos un poquito más claro, ¿no? Con el tema de lo que sea en el ámbito de la legislatura, una nueva asamblea. Vamos a ver, pues, definitivamente ahí cómo se acepta todos estos trámites, estas vías. Gracias al doctor Chalco de mi parte, Alberto. Claro que sí, agradecerle, doctor, por su tiempo, ¿no? Por ayudarnos a entender un tanto más, ¿no? Este tema que se ubica ahí en una arista muy importante, lo que es la agenda para la presente semana. Fuerte abrazo desde Guayaquil. ¿Eh? Un saludo. Muy Buen amable. día. Son las 7:22, 7 de la mañana con 22 minutos, siguen generando